¿Qué hacer cuando un algoritmo es inestable? ¿Qué hacer cuando un problema es inestable? ¿Cómo manejamos el problema del error frente a estas situaciones? La noción de estabilidad se puede extender a algoritmos y problemas. Para hacerlo, simplemente se piensa en una afectación o perturbación que pueda sucederse en los datos y cómo esa perturbación o afectación afecta los resultados a las salidas. Entonces diremos que un algoritmo es estable si pequeñas perturbaciones en la entrada de datos generan pequeñas perturbaciones en la salida de los datos. Será inestable si ante pequeñas perturbaciones el algoritmo genera grandes perturbaciones en las salidas. De la misma manera, un problema puede llegar a ser inestable, porque cualquier perturbación en la entrada de los datos puede llegar a generar grandes perturbaciones en los resultados del problema. También es claro que puede suceder que las perturbaciones sean al interior en las operaciones por los errores de propagación, tanto en los algoritmos como en los problemas. Es importante que desarrollemos técnicas que nos permitan determinar cuándo un algoritmo o un problema es inestable. Empecemos por los algoritmos. Si en un algoritmo podemos determinar el error que se sucede en cada una de las iteraciones, esta posibilidad nos permite establecer comparaciones del error actual con el error anterior y hacer un seguimiento del error. Si determinamos que el error depende de una constante por el número de iteraciones y el error inicial, diríamos que el algoritmo converge linealmente. Si el error en la etapa n depende de un número elevado a la n, que puede ser un k, una constante, o el error en la etapa 0 elevado a la n, diríamos que el comportamiento del algoritmo es inestable, porque el comportamiento es exponencial. Obviamente aquí hay que hacer una discusión. No necesariamente los algoritmos inestables se van a despreciar, porque lo que vamos a buscar con ellos es la posibilidad de que no converjan en demasiadas iteraciones. Lo mismo va a ocurrir con los lineales. A pesar de que los lineales son llamados estables, si los dejamos converger en demasiadas iteraciones, también el error va a crecer demasiado. Entonces no es recomendable también usar algoritmos estables con demasiadas iteraciones, porque en todo caso el error va a crecer demasiado. Este es un tema importantísimo, el cual discutiremos en más detalle en el siguiente capítulo. Otra forma de determinar la estabilidad de los algoritmos es mediante una prueba de escritorio. Esa prueba de escritorio se realiza haciendo pequeñas alteraciones en la entrada de los datos para verificar qué tan grandes o fuertes pueden ser las alteraciones que se suceden en los resultados. También es posible en algunos casos hacer un seguimiento de la propagación del error y por qué no verificar cómo se están realizando las operaciones al interior de los algoritmos. Esto permitiría determinar a priori cuáles serían los problemas que se pueden suceder de acuerdo con los tipos de datos que tengamos. Otra situación es determinar la solución en precisión simple y luego con los mismos datos determinar la solución en precisión doble. Si hay diferencias entre cada una de ellas es porque tenemos problemas. Una vez detectado el problema, lo que tenemos que buscar es cuál es la solución que tenemos. Hay diferentes alternativas. Lo primero es que revisemos los algoritmos y los modifiquemos de acuerdo con las observaciones realizadas. Por ejemplo, podemos tener una resta de cantidades casi iguales, una división por números próximos a 0, o en fin, demasiadas operaciones que están haciendo que la estabilidad del algoritmo se deteriore. Otra alternativa es buscar cambiar este algoritmo por otro. Por ejemplo, nosotros en la asignatura vamos a desarrollar varios algoritmos para resolver el mismo problema. Entonces, en lugar de ponernos a revisar las operaciones, simplemente buscamos otro método de resolución de problemas y lo aplicamos. Una alternativa que siempre aplicaremos es la posibilidad de garantizar que el algoritmo converja de manera rápida.
Eso es muy importante porque el hecho de que tengamos pocas iteraciones en la solución nos garantizará la reducción del error. Los temas de exactitud y dispersión se discutieron de manera previa. Ahora los vamos a vincular con los algoritmos correspondientes a los métodos numéricos que desarrollaremos en el curso. Para ello, pensaremos que el algoritmo produce, a medida que va avanzando, un conjunto de aproximaciones que cada vez esperamos sean más próximas al valor que vamos a buscar. Entonces la dispersión es la medida del error entre el valor actual y el anterior, y simplemente esa dispersión suspende el proceso en el momento en que el error, ya sea el absoluto o relativo, sea menor que una tolerancia. Esa tolerancia está dada por el contexto o por las condiciones del problema. La exactitud no se incorpora al algoritmo. La exactitud es la caracterización de la solución en la medida en que esta solución es próxima al valor verdadero y por lo tanto será un análisis teórico el que nos proporcione las condiciones de la exactitud. A lo largo del curso estaremos definiendo los métodos numéricos, los cuales esperamos se ejecuten en una computadora. Para ello, es importante tener en cuenta que, por lo general, los métodos que definiremos se ejecutarán en un tiempo infinito, y esto no es posible en una computadora. Para ello, hay que tener en cuenta unos criterios de paradas. Esos criterios de parada son tres. Aquellos criterios que me miden cuándo he llegado a la solución, cuándo obtuve una solución aproximada con unas cifras adecuadas, significativas o decimales correctos. Los criterios pesimistas, por su parte, miden cuándo hemos llegado a una dificultad, por ejemplo, una división por cero. Por ejemplo, estamos iterando demasiado y no nos aproximamos a la raíz, entonces tenemos que suspender el proceso. Los criterios automáticos no los definiremos nosotros, pero suspenden el proceso por circunstancias ajenas al programador o a la persona que está ejecutando el método. Por ejemplo, se fue la luz. Estos criterios realmente no se tienen en cuenta en la definición de los problemas, solo aquí los mencionamos por cosas anecdóticas. Los criterios optimistas están midiendo el logro de la meta deseada, es decir, cuando obtuve una aproximación, cuando llegué a encontrar una solución a mi problema. Si observamos las tres primeras, se refieren a la medición de la dispersión entre las aproximaciones que se están obteniendo. De la 4 en adelante, esa dispersión se está midiendo sobre una función aplicada a los valores de X. Lo discutiremos más en detalle en los capítulos posteriores. Lo importante es tener en cuenta que todo algoritmo debe tener un criterio de detención para medir los criterios optimistas. La idea de los criterios pesimistas es detener de manera temprana la ejecución de un algoritmo cuando éste no va a dar. Hay muchas formas de detenerlo, pero digamos que principalmente cuando hemos superado una cota, y esa cota está puesta en iteraciones, en el error, en la función, o cuando encontramos un problema en algunas de las operaciones. Por ejemplo, que encontremos una división por cero, una resta de cantidades casi iguales, etcétera, que nos permiten encontrar fallos en la ejecución y alejarnos de la solución que deseamos. Los criterios automáticos detienen los procesos computacionales, pero bajo condiciones que no esperamos. Es decir, por ejemplo, rebasamos la capacidad de memoria, el computador se detiene por alguna circunstancia, alguna falla técnica o un problema ambiental, etc. Son cosas que no vamos a poner en nuestros algoritmos y simplemente si pasan habrá que buscar soluciones en el momento en que se presenten.